Politizando la Conciencia. Ya tenemos a nuestro destacado invitado en la cabina para abordar y profundizar sobre el tema de lo que fue la 46ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, el triunfo diplomático que Venezuela tuvo allí, no sin antes reflexionar acerca de la importancia que ha venido adquiriendo los países del Caribe en esta dinámica internacional tan compleja. Ha sido gracias a ese fortalecimiento de las relaciones internacionales, de esa política exterior acertada que la revolución bolivariana ha venido llevando a cabo desde hace ya más de 17 años, que ha logrado nuclear a estos países bajo un solo principio, que es el fortalecimiento de la democracia ante las pretensiones de un imperio inmoral que se jacta de defender la libertad y los derechos humanos, cuando cerca de su frontera ocurren actos tan lamentables y condenables como lo que se han observado el día de ayer en Osaka, México, donde ya van contabilizados 6 maestros asesinados. Pero de este tema vamos a profundizarlo. Tenemos ya en la cabina al doctor Fernando Bello. Él es embajador de buena voluntad para los derechos humanos. Estuvo pues presente en defensa de la verdad de Venezuela en la República Dominicana, en lo que fue la 46ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Bueno, sin más preámbulos, para darle tiempo a que profundizara en este tema, tenemos a Fernando Bello. Fernando, bienvenido a este programa Entorno Político, Politizando la Conciencia. Gracias por estar presente. La última vez tuvimos fallas de comunicación telefónica, pero hoy tuvo el compromiso de estar aquí presente con nosotros en esta mañana, el día lunes 20 de junio. Gracias, Fernando. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Sí, es importante destacar que lo que respecta a este encuentro internacional en Santo Domingo, en República Dominicana, pues hay varias lecturas que se deben efectuar respecto del desarrollo de ese foro internacional. Como es ya de costumbre por parte del sistema interamericano, a través de la Organización de Estados Americanos y sus mecanismos, específicamente por parte de la Secretaría General, hay una serie de situaciones en las cuales podríamos hablar de irregularidades cuando Venezuela está presente. Desde el primer día, nosotros participamos el día 10, del 10 al 15, y desde el primer día ellos comenzaron a generar una serie de situaciones que obviamente incomodaban a la participación política, a la participación activa, no solo del Estado propiamente, del Estado venezolano, sino también de las organizaciones y movimientos sociales. En el caso específico de las organizaciones y movimientos sociales, desde el primer día de la acreditación se generaron una serie de situaciones en donde no se les permitía a los distintos representantes escoger las mesas temáticas en las cuales iban a participar, porque las mesas eran derechos humanos, democracia, sexo, diversidad, afrodescendencia, libertad de expresión, entre otras. Eran mesas temáticas con vocación a temas de grupos vulnerables, ¿no? Obviamente, en los que nos interesaba participar con mayor vehemencia era en el caso de derechos humanos y democracia. Sin embargo, la Secretaría, a través de sus ejecutivos, tomaron decisiones arbitrarias. Ellos se afianzan en el tema de la democracia representativa y por ende deciden por uno en este caso. Y ellos se encargaron de ubicar a la gente en las mesas que ellos estimaban pertinentes. No les permitían a los grupos, movimientos sociales, a las distintas representaciones que escogieran la mesa en la cual iban a participar. A nivel internacional hay una serie de organizaciones no gubernamentales, como el caso de CEGIL de México, en el caso de Amnistía Internacional, que estaban apoyando a las distintas organizaciones y movimientos, a las organizaciones no gubernamentales de derecha y ultraderecha que están arraigadas aquí en Venezuela. Entonces, obviamente nosotros nos íbamos a encontrar con una serie de detractores del proceso que hoy día vive el Estado venezolano, y que iban obviamente a efectuar una serie de aseveraciones temerarias
carente de todo tipo de justificación, como el hecho que, por ejemplo, estaban solicitando lo del corredor humanitario, están solicitando lo de que se incorporara en las declaraciones que se liberaran los presos políticos. Hace referencia a presos políticos y no a políticos presos, como lo hemos destacado. Sí, quisiera en ese aspecto. A nosotros se nos quiere acusar de ser un país y de tener un gobierno que viola los derechos humanos y que cuarta de alguna forma los derechos políticos. Cuando sabemos que el tema de la democracia venezolana es un tema muy no difícil de entender, pero sí difícil de adaptar a lo que es el principio de la democracia en América Latina. Nuestra democracia a partir del año 1999 empieza a expandirse más, pasa de la representatividad al protagonismo y la participación de todos, o sea, de la mayoría. No es una democracia que se reduce solamente a los partidos, sino una democracia que abarca las mayorías. Pero en materia de los derechos humanos, ya que aquí se nos quiere acusar de violadores de derechos humanos y de que en Venezuela está al borde o ya en una crisis humanitaria, ¿cómo fue la defensa nuestra en esta 46ª asamblea en esta materia, en los derechos humanos? Tengo entendido, lo podemos observar por los medios de comunicación, que las víctimas de la Guarimba estuvieron presentes allí para decir su verdad, que dejen de entredicho lo que ha sido todo ese discurso de que en Venezuela hay presos políticos, cuando sabemos que hay políticos presos producto de la convocatoria a esta violencia que enlutó a muchas familias. ¿Cómo ustedes dieron pues esa batalla en defensa de la verdad de Venezuela en materia de los derechos humanos? Sí, estuvo presente el Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado, estuvo presente también Fundalati, estuvo presente la Red Nacional de Derechos Humanos, estuvo presente el IDES, estuvo presente otra organización que se denomina Género con Clase, la Embajada de Derechos Humanos, una serie de organizaciones y movimientos sociales que fueron a presentar pruebas contundentes sobre el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. Uno de los temas o aspectos que destacamos más importantes es nuestra propia Constitución, y es un tema que a nivel internacional pues procuran desconocerlo desde la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. La Constitución venezolana, como usted lo acaba de indicar, desde el año 99, postula mayores garantías que cualquier instrumento de carácter internacional en la materia, porque de hecho en lo que respecta al sistema democrático, nosotros tenemos una democracia, en este caso de primer grado, una democracia directa, ya que es participativa y protagónica, no es una mera adjetivación. Entonces, en ese sentido, ya incluso la propia Constitución tiene mejores garantías que la propia Carta Democrática Interamericana y la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. Adicional a ello, presentamos pruebas que son ratificadas por los distintos mecanismos internacionales, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, donde a través de la UNESCO, a través de la FAO, la propia Secretaría General de las Naciones Unidas han reconocido el cumplimiento que tiene Venezuela en materia de derechos humanos. No en vano logramos los objetivos y metas del milenio previo a la fecha prevista. Adicional a ello, pues formamos parte de esos distintos mecanismos. Actualmente en el Consejo Económico y Social obtuvimos una victoria muy contundente. Estamos por segunda vez en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidimos el Consejo Permanente de Naciones Unidas, y eso quiere decir que Venezuela ha dado muestras claras del cumplimiento y del respeto a los distintos instrumentos internacionales en la materia, y por ello la comunidad internacional ha apoyado y respaldado en esa candidatura ante esos mecanismos. Eso pudiéramos entonces decir, que nuestro radio escucha también, que gracias a toda esa dinámica y ese fortalecimiento de las relaciones exteriores, las relaciones internacionales de nuestro país, es que Venezuela ha sido reconocida y ha obtenido este apoyo contundente de los países de la región, ¿no? que ven como hay toda una ofensiva por parte de los organismos multilaterales, prácticamente adeptos a la política de los Estados Unidos para
llevar los países que no se adaptan a la democracia burguesa, conservadora de la región, a procesos desestabilizadores que buscan es foradar las bases del Estado. Un Estado que cada día da muestra, el Estado venezolano da muestra de un fortalecimiento de sus instituciones, marcadas en lo que es la justicia y la paz, que es lo que todos los venezolanos queremos. Fernando, porque aquí hemos hecho algunas reflexiones en programas anteriores acerca de las fórmulas que se han venido aplicando en algunos países progresistas para socavar y derrocar a los gobiernos de estos. En Venezuela, vemos, tú hiciste mención al golpe continuado, que en el año 2014 se le da comienzo, ¿no? Que comienza toda esta dinámica de golpe suave, de golpe continuado. ¿Cómo pudiste observar tú en el ambiente de esta reunión, de este foro en República Dominicana? Seguramente pudiste reunirte con otros grupos, ONG, otros países. ¿Cómo observas tú la percepción que se tiene acerca de lo que ocurre en el país y de las matrices de opinión que se tratan de posicionar en contra de Venezuela en materia de derechos humanos y en materia de fortalecimiento de la democracia? Hay dos aristas allí, una tiene que ver con las organizaciones y movimientos sociales del continente y la otra en lo que respecta a la comunidad internacional representada por los Estados miembros de la propia organización. En lo que respecta a las organizaciones y movimientos sociales, aun cuando ellos cuentan en gran parte, me refiero a las organizaciones de derecha y ultraderecha, cuentan con un músculo económico muy grande que les permite no solo participar en todos esos espacios, sino incluso viajar siempre en primera clase, quedarse en los mejores hoteles de la ciudad donde se realizan estos foros, y obviamente todo un aparataje logístico con el cual cuentan. De esas otras organizaciones hay una gran mayoría de que están conscientes de la realidad venezolana y que saben, y así lo hemos destacado, que el problema o la denominada crisis es una situación inducida por parte de quienes hacen oposición y oposicionismo al actual gobierno constitucional en Venezuela. Entonces, aun cuando hay un sesgo mediático a nivel internacional, ellos están conscientes de esa realidad y por ende el respaldo a Venezuela y a las propuestas no solo del Estado, sino también de las organizaciones y movimientos sociales que presentamos pruebas contundentes sobre el cumplimiento de todos aquellos derechos y garantías en materia social. No es algo que se pueda ocultar fácilmente. Ellos pueden tener esas cadenas y esos emporios comunicacionales, nacional e internacionalmente, pero la verdad siempre sale a la luz. A nivel de los estados, una propuesta que presentó la señora canciller para realizar el estudio sobre la iniciativa de un procedimiento sancionatorio para, en este caso, la destitución, más allá de la remoción, sino como una medida sancionatoria en contra del secretario general de la Organización de Estados Americanos, obtuvo un respaldo mayoritario de 19 votos. Entonces, nosotros realmente para obtener la remoción, la destitución, se requiere de las 2/3 partes, que en este caso serían 23 estados que deben votar a favor. Bueno, ya contamos con 19, que sabemos que dieron, es importante, es correcto, 19 de 23, ya habrá que hacer el trabajo correspondiente para poder obtenerlo, la participación de los otros estados con las pruebas, porque no hay que mentir, no es un capricho de Venezuela, es presentar las pruebas reales, pruebas contundentes sobre la situación, y las pruebas en sí mismas las presenta el propio secretario general, ya que es un hecho público y notorio toda la arremetida que él ha tenido contra no solo el gobierno venezolano, sino contra su propio pueblo. Así es. Sí, fíjate que el informe de 132 páginas que él presenta, un informe a todas vistas hecho, lo que no tiene un carácter científico de lo que allí se presentó, eso lo conversamos en los programas anteriores, pero hay algo que también es muy importante,
es que desde Venezuela se apostó, estos grupos oposicionistas, de ultraderecha, de oposición más reaccionaria en el país, por la aplicación de la Carta Interamericana, de la Carta Democrática Interamericana. Esto, a simple vista, es traición a patria, es apostar por una intervención directa de Venezuela, ¿no? Por parte de un organismo internacional. Hoy, el presidente, el día de ayer, hizo un llamado al diálogo a estos sectores, principalmente al presidente de la Asamblea Nacional, quienes impulsaron esta convocatoria a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Para tú, Fernando, ¿cómo pudiéramos entender, ¿no?, en base a elementos concretos, el que se quiera aplicar la Carta Democrática Interamericana en momentos de grandes dificultades con las que atraviesa el pueblo venezolano, con las que estamos atravesando los venezolanos? ¿Qué implicaciones tendría? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Qué implicaciones tendría la aplicación de este mecanismo, ¿no? Y la importancia que tiene que nosotros hayamos frenado esta pretensión intervencionista? Así es. Ellos no van a desmayar en su afán de lograr coartar a Venezuela, de cerrarla, de truncarla a nivel internacional. En el caso de la Carta Democrática Interamericana, pues ya en los conatos que ellos han tenido de aplicación, con ese informe que presentó el secretario general, el informe sesgado, porque no se basa en fuentes reales, fuentes oficiales, es un informe, fíjense, la Organización de Estados Americanos obviamente está integrada por estados. Así es. Los sujetos partes son estados. El actor estados, por excelencia. Correcto. Estados entendidos como lo define la propia Convención de Montevideo de 1933 y la propia Carta Fundacional, que hace referencia a que como sujetos del derecho internacional son los que pueden asumir derechos y deberes frente a esos mecanismos, como el caso de la Organización de Estados Americanos. El principal error del secretario general es no hacer uso de las fuentes oficiales, en el caso venezolano. Adicional a las fuentes internas, él también hizo omisión de emplear las fuentes del sistema, ya sea interamericano, del sistema de Naciones Unidas, que tienen algunos, o de los organismos multilaterales presentes, como UNESCO, FAO, que ya hacía referencia en su momento. No cita ninguna de esas fuentes y se limita a conocer de las verdades a medias o de las presuntas verdades postuladas por organizaciones no gubernamentales. Entonces, es un tema totalmente contradictorio. Él representa otros intereses y no los intereses de los estados. Adicional a ello, pues es importante destacar que en lo que respecta a la participación para la activación de la Carta Democrática Interamericana, puede ser solicitado propiamente por quienes representan a los estados. En este caso, la representatividad recae en el presidente de la República, en el jefe de Estado, en el jefe de gobierno o en el primer ministro, según sea la figura. No es un presidente de la Asamblea Nacional ni ningún otro político que digamos, ejerza la representación de otro órgano del poder público. Tendría en este caso que aplicarse o solicitarse incluso por otro Estado miembro. Entonces, en este caso queda negada la posibilidad, si entran temas que se encuentran previstos como presupuestos que configuran traición a la patria. Lo acaba de hacer el señor Capriles reuniéndose en el sur del continente, haciendo un lobby político para obtener incluso la aplicación del protocolo de Ushuaia, ya que ellos saben que no se puede aplicar propiamente a la Carta Democrática Interamericana. Así es. Bueno, Fernando, ha sido todo un honor tenerte aquí presente en este programa. Entorno político, repolitizando la conciencia. Bueno, estás invitado permanente aquí, cuando quieras informarnos acerca de toda esta dinámica internacional, porque esto no cierra aquí, estimados radioescuchas, esto continúa, esto es un proceso bastante complejo, que como bien lo dijo el doctor Fernando, ellos no van a cesar en sus intenciones por lograr un bloqueo o una intervención en Venezuela. Como decía José Martí, parafraseando a José Martí, estos no son tiempos para
acostarse con los pañuelos como el